Más de una vez hemos hablado acá de la revolución senior, ¿no? De cómo está cambiando la segunda parte o tercera parte de la vida, donde los adultos y los adultos mayores también tienen muchos y muchos proyectos, y cómo ha cambiado esa longevidad y cómo hacemos para que esa longevidad sea sana. Andrea Falcone es abogada previsional y es una de las principales abogadas que se dedica solamente, especialmente a los más 50. Y quiero hablar un poco de ella con esto de la longevidad sana y cómo se puede acompañar. Andrea, muy buen día. Martina Rúa te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Por qué te especializaste específicamente en los más 50? Bueno, en realidad, primero elegí fundar el primer y único estudio de toda Latinoamérica que solo atiende personas mayores de 50 años. Y después, te diría que fue un ciclo que se fue dando de generar una atención cada vez más integral. Y cuando cumplí 40 años, como muchas mujeres tenemos crisis de edad, y ahí entendí que había un problema con la narrativa del envejecimiento. Entonces, empecé a trabajar en eso. Y bueno, fundé el Silver Economy Forum, que tuvo su segunda edición este año, y bueno, en una revolución, como lo Tal cual, porque son tantas las aristas y los temas que corren a esta economía plateada, ¿no? Para el que no conozca el término, así se llama todo lo que ocurre con las personas mayores de 50, donde ha cambiado cómo trabajamos y de qué trabajamos, cómo queremos vivir la vida, ¿no? Algo ligado también al disfrute. ¿Cómo estás viendo eso en Latinoamérica, en un país donde no siempre a esas edades se llega con un dinero como quizás pase en otras latitudes? ¿Cómo ves eso? Bueno, primero es esto que te decía, lo más importante es cambiar la narrativa, porque te diría que muchas veces cuando hablamos de envejecer o hablamos de ser mayores de 50 o de 60, se genera un tabú que los científicos comparan con el cáncer, o sea, como si estuviéramos hablando de envejecimiento igual muerte. Y nosotros ese cambio lo hacemos en un concepto de envejecimiento igual oportunidades. Cuando vemos, qué sé yo, desde las cremas anti-age, es como si uno estuviera tratando de frenar algo, y en realidad es pro-age, porque la idea es seguir envejeciendo, pero hacerlo de una forma distinta. Envejecemos desde el momento en que nacemos. Y la parte económica es una parte que está muy relegada, primero porque la vida cambió. Antes vos tenías 3 etapas, recién mencionabas la tercera parte de la vida, tenías 3 etapas, no estudiabas, después trabajabas toda la vida, generalmente en el mismo lugar, y después te jubilabas. Sí. Y hoy eso cambió, ahora son múltiples etapas que van teniendo intersecciones. Pensemos el ejemplo de un cajero de un banco. Su puesto está desapareciendo en todo el mundo por el home banking, con lo cual esa persona naturalmente va a tener que estudiar o aprender otra profesión. Esto hasta ahora era impensado. Bueno, ahora es una realidad que se impone. Entonces tengo que seguir estudiando y aprendiendo a lo largo de la vida. Tengo que aprender educación financiera, porque la jubilación ya no va a financiar mi retiro, o sea que tengo que planificar cómo voy a hacer para financiar esa etapa donde no voy a generar más riqueza. Voy a generalmente trabajar de una cosa, después va a ir cambiando ese trabajo, voy a ir mutando y reconvirtiéndome. Y creo que esto es lo primero que tenemos que entender, que la longevidad, el hecho de que la persona que va a vivir 200 años ya nació, el hecho de que muchos de nosotros vamos a vivir más de 100 años, impacta sobre muchas verticales de la vida. La financiación, la salud, las relaciones, el trabajo, pero no estamos tomando tanta conciencia de eso y solo pensamos que al cumplir 60, 65 años nos vamos a jubilar y nuestra vida terminó, ¿no? Ese es un poco el concepto. Andrea, cuando ves la ausencia de estos discursos en todo lo que es la política, ¿no? Porque estaba pensando en si alguna plataforma de todos los que vienen ahora para las elecciones habían dicho algo relacionado a cómo iban a trabajar con los más 50. ¿Hay algo en eso? Mira, no solo no hay nada, sino que yo te puedo decir que cada vez que voy a la televisión, vos sabés que los tiempos de la televisión son súper duros, cuando yo hablo de estos temas me quedo 40 minutos. Y estoy hablando de Central, estoy hablando de América a las 8 de la mañana, estoy hablando de La Nación a la mañana, a la tarde, a la noche. Esto significa que este tema interesa, total, que este tema atrapa, porque hay más de 10 millones de personas en Argentina mayores de 50 años. 10 millones de personas que además votan. Y sin embargo, nadie les está hablando con propuestas reales y concretas.
porque nadie va a poder mejorar a esta altura las jubilaciones. Esto nadie lo va a poder hacer. Pero sí les pueden decir a los mayores de 50 años, ojo, que como van a tener que seguir generando riqueza, van a tener que seguir trabajando, busquemos la forma en que consigan trabajo, porque el pico de los despidos está entre los 45 y los 50 años. Entonces, básicamente hay que capacitarlos. Muchos no quieren trabajar en relación de dependencia, quieren emprender. Bueno, hay que tratar de, digamos, si vos no emprendiste nunca en la vida, no es que a los 60 años vas a poner un negocio y la vas a romper, porque te falta un montón de aprendizaje que te puede acelerar otra persona que ya lo hizo y que sabe emprender. Bueno, todos estos programas para que las personas puedan emprender, para que las personas puedan volver a conseguir trabajo, para que puedan seguir aprendiendo, para que las personas mayores se sientan parte de la sociedad, que esto es una de las cuestiones más importantes para prevenir las enfermedades neurodegenerativas. Totalmente. Y ir manteniendo relaciones. Yo propuse un programa que todavía ninguno de los 3 candidatos lo tomó, que se usa en todo el mundo, que es los mentores senior. Nosotros tenemos un problema en Argentina, que los chicos vienen con mal desde los colegios y se caen en el primer año de la universidad. Entonces proponemos que mentores que ya se jubilaron acompañen a estos alumnos en el primer año de la universidad para que ese proceso los ayude a salvar todos esos gaps, todos esos agujeros que tienen y no se caigan de esta educación y formación universitaria que es tan clave para el futuro. Qué fundamental lo que traes, ¿no? Porque ahí también sería un win-win para los chicos que están ingresando y para esas personas que tienen tanta energía, tanto camino transcurrido y tanto para dar. Estamos hablando con Andrea Falcone, abogada previsional, especialista en más 50, y me gustaría también preguntarte, Andrea, por los principales tabús, ¿no? Se me vienen muchos a la cabeza relacionados, por ejemplo, a la falta de oportunidades laborales cuando pasás los 50, donde las búsquedas ya no te incluyen. Con respecto a lo femenino, un tabú total de hablar, por ejemplo, de la menopausia y cómo acompañar a la mujer en toda esa nueva etapa con todo lo que eso significa, el disfrute y la sexualidad. ¿Qué otros tabúes hay y si estos que nombré te parecen relevantes? Mira, me parecen todos muy relevantes porque yo siempre digo que lo que nosotros hacemos impacta obviamente sobre los mayores de 50, pero tiene un impacto sobre todo el resto de las generaciones. Yo tengo 42. ¿Por qué? Porque si cambiamos ese espejo del envejecimiento, va a impactar naturalmente sobre nosotros que venimos en camino, el no pensar que, bueno, que esto que vos mencionás, que la sexualidad se termina, que ya no vamos a poder trabajar, que somos el último orejón del tarro. Acá hay un trabajo muy intenso para hacer. Obviamente que tiene que haber incidencia sobre las políticas públicas, pero también desde nosotros, ¿no? Creo que hay un trabajo bastante interesante. Nosotros tenemos una ONG que se llama Comunidad Más 50, sí. Y una de las cosas que trabajamos fue en hacer focus group para ver qué es lo que las personas necesitaban o sentían. Y de todas las cartulinas, si vos hubieses visto la foto, la que más tarjetas tenía, pero por lejos, era la de diversidad e inclusión. El hecho de que se sienten discriminados, corridos. Pero no te hablo solo desde el Estado, ¿no? Te hablo desde la persona que va al banco y el empleado te dice, bueno, no sé, si no sabes usar home banking, anda que te ayude un hijo o un nieto. Primero asumís que la persona tiene un hijo, tiene un nieto, pero además vos estás ahí para asistirlo. Claro. Entonces yo creo que el trabajo intergeneracional para ponernos en el lugar del otro es clave. Y en esta campaña lo vimos cuando le dijeron a uno viejo meado. Sí. Básicamente eso es edadismo. Es listo, vos ya sos viejo, vos sos descartable y además te pongo en ese lugar disvalioso de que te haces pis encima. Y nadie dijo nada, ¿entendés? Sí. ¿Sabés qué, Andrea? Mientras estás contando esto, llega un mensaje de un oyente que dice, estoy escuchando a la abogada más 50, dice, su proyecto me recordó a la película Pasante de moda de Robert De Niro, seguramente la viste, ¿no, Andrea? Sí. Donde el jubilado trabaja en una empresa joven y cómo influye su experiencia y cómo cambia todo. Hay algunos programas en Argentina y algunas empresas, ¿no?, donde están apuntando también, por ejemplo, creo que se llamaba Sesentenials, la de una compañía, donde justamente era volver a incluir y poner a la experiencia en el centro y cómo eso también aporta al entorno joven que muchas compañías tienen, pero todavía falta, ¿no? Sí, y te digo más, nosotros trabajamos sobre una base muy real, no romantizamos nada. Esto que vos decís, pasante de moda, estuvo muy bueno para poner el tema sobre la mesa, pero no hay que romantizar porque en la realidad, nosotros los que estamos trabajando en esto y vemos la realidad,
hay un choque entre generaciones. Porque claro. El más joven no se banca quizás el ritmo de la persona más grande, el más grande dice esta persona más joven no tiene compromiso. Esto lo vemos todo el tiempo. Ahora, lo que sí tenemos datos reales de todo el mundo y estadísticos y científicos es que no hay equipos más rentables, y esto le hablo a los empresarios y a los que son dueños de los negocios. Sí. No hay equipos más rentables que los intergeneracionales. Ni los que están hechos por jóvenes, ni los que están hechos por gente grande, sino intergeneracionales. Qué bueno, ahí en esa diversidad. ¿Cómo te puede encontrar la gente, Andrea? Ya, imagínate que ya hay 2, 3 mensajes diciendo, che, obvio, estoy ahí, más 50 llegando. ¿Cómo se pueden sumar a la comunidad? Escriban ahí por las redes, @Andrea Falcone, ok. Y bueno, ahí van a estar viendo todas las cosas que estamos subiendo y haciendo. Todo esto que mencionabas, muchísimas empresas se subieron a esto. Tuvimos más de 1.100 personas en el Silver Economy Forum, el foro de economía plateada este año. Entre esas hay una hamburguesería enorme, grande de la Argentina, que va a empezar un programa para tomar gente mayor de 50 años, una fintech de las más importantes que también ya lo está haciendo con ingresos de 60 personas. O sea, las empresas se están acompañando. Lo interesante sería que el gobierno, alguno de los gobiernos, el que gane, también acompañe. Andrea, muchas gracias por esta comunicación con Un Tiempo Más. A ustedes. Estamos hablando de la economía plateada, pero no es solo la economía, ¿no? Tiene que tendencias.